Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en la sala de máquinas de un proyecto que suena a ciencia ficción pura y dura, pero que lleva años cocinándose en los laboratorios más punteros. Vamos a darle una vuelta a la idea de un cerebro a gran escala para robots. La base de nuestro análisis es un artículo científico fascinante de investigadores de Cornell y Stanford que se llama, ni más ni menos, RoboBrain, un motor de conocimiento a gran escala para robots. Y nuestra misión hoy es entender qué es exactamente este cerebro compartido, cómo funciona por dentro y, sobre todo, por qué podría cambiar las reglas del juego en la robótica para siempre. Para que nos hagamos una idea, pensemos en una orden que parece de lo más normal. Tráeme un té dulce de la cocina. Para una persona es casi un acto reflejo, pero ¿para un robot? Bueno, ahí empieza un laberinto de problemas que es, francamente, apasionante. De acuerdo, vamos a desgranar esto, porque me parece la clave para entender por qué hace falta algo como RoboBrain. La petición del té dulce. A primera vista parece sencillo. Ve a la cocina, coge el té, tráelo. Pero, ¿qué necesitas saber un robot para hacer eso? Porque la cantidad de conocimiento que damos por sentado es abrumadora. Es un abismo de conocimiento implícito, y el artículo usa ese ejemplo de forma brillante para ilustrarlo. Para que un robot pueda procesar esa simple frase, tiene que activar una cascada de razonamientos complejos. El primer obstáculo, y es uno gigante, es la comprensión del lenguaje. Tiene que anclar los símbolos, las palabras té dulce, a algo que exista en el mundo físico. Claro, porque la palabra té en sí misma no es nada para una máquina. Necesita asociarla a una imagen, a un objeto. A eso se refiere el artículo. Y no solo a una imagen, sino un concepto con múltiples apariencias. El documento muestra fotos de té dulce en un vaso con hielo, en una botella de plástico o en una garrafa grande de cristal. Un robot tiene que entender que todas esas formas visualmente distintas corresponden a la misma idea de té dulce. No puede buscar una coincidencia exacta, debe buscar una categoría. Vale. Primer paso superado. El robot ya sabe, más o menos, qué aspecto puede tener un té dulce. Ahora tiene que encontrarlo. Y la cocina puede ser un caos. Ahí entra la segunda capa, el conocimiento contextual. RoboBrain no le dice el té está en la coordenada X, Y, Z. Le sugiere, basándose en lo que ha aprendido de miles de fuentes, que el té dulce se suele encontrar sobre una mesa o, con más probabilidad, dentro de un frigorífico. El artículo lo visualiza con una nevera abierta y abarrotada. El robot debe ser capaz de escanear ese entorno desordenado e identificar el objeto correcto. Y encontrarlo es solo la mitad de la batalla, ¿no? Porque luego viene lo más delicado, interactuar con el objeto. Precisamente. Y esta es la tercera capa, el conocimiento físico y funcional, que es donde las bases de datos tradicionales como Google o Wikipedia fracasan estrepitosamente. Un robot necesita saber cómo agarrar la botella, qué presión debe aplicar para que se le caiga pero sin aplastarla. Debe cogerla por el cuerpo o por el cuello. Además, debe entender que una botella abierta tiene que mantenerse en posición vertical. Me imagino el desastre si no lo sabe. Se pone todo perdido. Sería un desastre, claro. Y si la tarea incluyese servirlo, necesita conocer la trayectoria de movimiento exacta para verter el líquido sin derramarlo. Todo ese conocimiento, que para nosotros es intuición pura, forjada a base de años de experiencia, para un robot son datos que tiene que aprender. Por eso, las fuentes de conocimiento para humanos, que son mayoritariamente abstractas y basadas en texto, se quedan tan cortas. Entiendo. No puedes buscar en Google parámetros de agarre para un brazo robótico KUKA al coger una botella de Lipton. Necesitas una base de datos construida para máquinas. Has dado en el clavo. RoboBrain no es un Wikipedia para robots. Es una base que integra múltiples modalidades de información. Hablamos de texto, sí, pero lo conecta con imágenes, con nubes de puntos 3D que describen la forma de un objeto, con características de agarre, con trayectorias de movimiento, incluso con propiedades ápticas. Un momento, ¿propiedades ápticas? ¿A qué te refieres? ¿A la sensación del tacto? ¿A si algo es duro o blando? Justo a eso. A la información que obtendrías al tocar algo, su dureza, su textura, su temperatura. Es un conocimiento multisensorial, diseñado para que un robot perciba y actúe en el mundo físico real, no en una simulación abstracta. Vale, entiendo el problema y por qué las herramientas actuales no sirven. La solución que proponen, este RoboBrain, se basa en una estructura de grafo. Suena muy técnico, pero me imagino que es el corazón de todo el sistema. ¿Cómo funciona en la práctica? Es el corazón y el esqueleto, sí. La mejor forma de imaginarlo es como una gigantesca red social,
pero para conceptos en lugar de personas. En esta red hay dos elementos, nodos y aristas. Los nodos son los conceptos, las cosas. Pero aquí está la genialidad. Un nodo no es solo una palabra. El nodo taza puede estar conectado a la palabra en sí, pero también a miles de fotos de tazas, a un modelo 3D, a un vector numérico que describe la mejor forma de agarrarla y a datos que indican que suele estar sobre una mesa. O sea, cada cosa del mundo es como un perfil en esa red social, con sus fotos, sus características, sus amigos. Es una analogía perfecta, y las aristas son las relaciones, las conexiones entre esos perfiles. Por ejemplo, una arista conecta el nodo humano sentado con el nodo taza a través de la relación puede usar. Otra arista conecta taza con una imagen concreta a través de la relación tiene medio visual. Es esta telaraña de conexiones la que permite al sistema razonar. No solo sabe qué es una taza, sino qué se hace con ella, quién la usa y dónde suele estar. En el artículo muestran una visualización del grafo y es una locura, parece una galaxia de puntos y líneas. Hablaban de 45.000 nodos y 100.000 relaciones ya en 2014. No me quiero ni imaginar cómo será ahora. Debe ser monstruoso. Pero lo más revolucionario no es su tamaño, sino que es un sistema de aprendizaje interminable. No hay un ejército de programadores metiendo datos a mano. Se alimenta de forma autónoma y continua de dos maneras. Primero, por adquisición directa. Absorbe datos de Internet como Wikipedia o ImageNet y de otros proyectos de robótica. Pero la segunda parte es la magia pura, la inferencia sobre el grafo. ¿A qué te refieres con inferencia? ¿Que piensa por sí mismo? En cierto modo sí. No solo almacena la información nueva, sino que la utiliza para analizar, corregir y refinar la estructura de conocimiento que ya tiene. La reorganiza para que sea más lógica y precisa. Ah, y aquí entra el ejemplo de la taza y la jarra que mencionan en el artículo. Esta parte me pareció increíble, porque no es solo acumular datos, es entenderlos. ¿Podemos explicarlo? Por supuesto, porque es el ejemplo perfecto de cómo aprende el sistema. Imaginemos que RoboBrain ya sabe que un humano sentado puede usar una taza. También tiene un montón de imágenes etiquetadas como taza. Ahora, de una fuente nueva, aprende que un humano sentado puede usar una jarra. El sistema no se limita a añadir el dato nuevo y ya está. Su algoritmo de inferencia se activa. Y empieza a conectar los puntos. Empieza a revisar lo que ya sabía. Se da cuenta de que algunas de las imágenes que tenía bajo la etiqueta genérica de taza se parecen mucho más al nuevo concepto de jarra que acaba de aprender. Entonces, de forma autónoma, realiza una operación de split o división. Parte el concepto taza en dos. Las imágenes que son claramente tazas se quedan y las que se parecen a una jarra se mueven a un nuevo nodo temporal. Espera, se está corrigiendo a sí mismo. Está diciendo, oye, a lo mejor aquí metí la pata y lo mezclé todo. Exactamente. Y justo después hace una operación de merge o fusión. Coge ese nodo temporal de imágenes que parecen jarras y lo fusiona con el concepto de jarra que acaba de aprender. Y para rematar, crea una nueva relación. Establece que una jarra es un tipo de recipiente, al igual que la taza. Es decir, ha creado una subcategoría, ha reorganizado su conocimiento para ser más granular y preciso. Ha aprendido una distinción que antes no conocía. Me explota la cabeza. Entiendo la idea del grafo que aprende solo, pero me pongo a pensar en la infraestructura que hay detrás y suena a pesadilla de ingeniería. ¿Cómo demonios organizas algo así sin que se colapse? El esquema que ponen en el artículo parece el de una multinacional. Y lo es en complejidad, pero podemos simplificarlo en 4 capas que trabajan en un ciclo constante. La primera es la capa de adquisición. Imagínala como un aspirador gigante de datos que recoge información de todas partes. Internet, otros robots, simulaciones. Me da un poco de vértigo pensar en la cantidad de basura que tiene que filtrar de Internet. Por eso existe la segunda capa, la de análisis o parser. Su trabajo es ser el traductor universal. Coge todos esos datos que llegan en formatos dispares y caóticos y los estandariza. Los limpia y les da un formato consistente para que el resto del sistema pueda entenderlos. Vale. Datos aspirados y traducidos. Supongo que ahora toca guardarlos. Correcto. Esa es la capa de almacenamiento. Y aquí hay un detalle muy inteligente. Tienen una base de datos para la información en bruto. Los datos originales tal cual llegaron. El artículo la llama la única fuente de verdad. Esto es vital porque si los algoritmos de aprendizaje cometen un error y corrompen el grafo, siempre pueden volver a los datos originales y reconstruirlo.
Y junto a esa está la base de datos del propio grafo, que es la versión ya estructurada y pensada de ese conocimiento. Es como guardar las cintas de una entrevista y el artículo ya editado. Si hay dudas, siempre puedes volver a la fuente. ¿Y la última capa? La capa de inferencia, el cerebro de la operación. Aquí es donde los algoritmos de Machine Learning entran en acción. Leen los datos nuevos ya procesados, los comparan con el grafo que ya existe y deciden cómo actualizarlo. Cómo hacer esas divisiones y fusiones que comentábamos antes. Es un ciclo que nunca para. Necesita su propio lenguaje. Para eso desarrollaron el Robot Query Library, o RQL. Es básicamente un lenguaje de consulta diseñado para hacerle preguntas muy específicas a esta red de conocimiento. Funciona con plantillas que buscan patrones. Por ejemplo, una consulta simple podría ser: busca el nodo humano, sigue todas las conexiones de tipo puede usar, y dime a qué otros nodos llegan. Y el sistema le devolvería una lista de cosas. Taza, zapato, ratón de ordenador. Justo. Pero puede ser infinitamente más complejo. Se le puede pedir que encuentre todas las rutas posibles, incluso con varios saltos, entre humano y taza, y que las ordene por un valor que llaman creencia. Y esto es fundamental. La creencia es la confianza que tiene el sistema en esa conexión, basada en cuántas fuentes la confirman y lo fiables que son. O sea que no es un sistema de blancos y negros, de sí o no. El sistema maneja la incertidumbre, tiene grados de certeza. Eso se parece mucho más a cómo pensamos los humanos. Se parece mucho más al mundo real, que está lleno de ambigüedad. Esta capacidad de gestionar la incertidumbre es vital para que un robot pueda tomar decisiones robustas en un entorno que no es perfecto. Todo esto es una teoría fascinante, pero vamos a lo práctico. ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué puede hacer un robot con este cerebro compartido que no pudiera hacer antes? El artículo da unos ejemplos que demuestran cómo RoboBrain puede ofrecer conocimiento como servicio. Sí, y son ejemplos que realmente muestran su potencial. El primero es la capacidad de anticipar acciones humanas. Imagina un robot de asistencia en casa de una persona mayor. Ve a la persona cerca de una mesa, con un libro, una taza y un teléfono. El robot consulta a RoboBrain sobre las affordances. Affordances, ¿te refieres a qué se puede hacer con esto? Sí, exacto. Una taza se puede beber, un libro se puede leer. RoboBrain le proporciona no solo esas acciones, sino también las trayectorias de movimiento típicas asociadas a ellas. Combinando esa información con la postura y la mirada de la persona, el robot puede predecir con alta probabilidad si la persona va a coger la taza para beber o el libro para leer. Y podría, por ejemplo, acercarle la taza si ve que tiene dificultades. Eso es un cambio de paradigma. Pasa de ser un sirviente que espera órdenes a un asistente proactivo. Totalmente. El segundo ejemplo nos lleva de vuelta al principio. Anclar el lenguaje natural. Se le da al robot la orden: pon helado en el bol y échale sirope por encima. El robot descompone la frase en acciones. Luego, consulta a RoboBrain para verificar lo que llaman la satisfacibilidad de cada acción. Es decir, ¿tiene sentido esto en el mundo físico? ¿Le pregunta su sentido común artificial? Justamente. Pregunta: ¿es el sirope un objeto estrujable? RoboBrain, que ha visto vídeos de gente usando sirope, dirá que sí. ¿Es el helado algo que se puede recoger con cuchara? Sí. De esta forma, conecta las palabras abstractas con las propiedades físicas y funcionales de los objetos reales. Y el último ejemplo era sobre el movimiento, sobre cómo se mueve el robot. Efectivamente, y demuestra un nivel de sofisticación increíble. La tarea es mover un cartón de huevos de un lado a otro de una mesa. Al consultar a RoboBrain sobre el cartón de huevos, no solo obtiene su forma y tamaño, sino un atributo clave: frágil. El grafo asocia este atributo con unos parámetros de trayectoria muy específicos: moverse despacio, mantener el objeto cerca de la superficie, evitar aceleraciones o frenadas bruscas. Esto va mucho más allá de simplemente no chocarse contra la pared. Es un movimiento con intención, con cuidado. Es la diferencia entre cómo cogerías un ladrillo y cómo cogerías un huevo. Has definido a la perfección la esencia del avance. Y el punto que lo une todo, el que lo convierte en algo revolucionario, es que este conocimiento es compartido. Lo que un robot aprende en Sanford sobre la fragilidad de los huevos puede ser usado instantáneamente por otro robot en Tokio. Solo tiene que hacer la consulta correcta a RoboBrain.
Se acabó el tener que enseñar lo mismo a cada robot uno por uno. Ese es el gran salto. Es la diferencia entre que cada uno de nosotros tenga que reinventar la rueda por su cuenta o tener acceso a una biblioteca universal donde todo el conocimiento está disponible. El artículo lo demuestra con un experimento, ¿verdad? Sí, con un experimento muy claro. Comparan un algoritmo de planificación de movimiento en 3 condiciones. Sin usar ningún conocimiento sobre los objetos, usando una base de datos de conocimiento única y usando los atributos de RoboBrain, que combina y refina múltiples fuentes. El resultado es demoledor. La planificación mejora de forma espectacular con RoboBrain, porque la representación del mundo que tiene el robot es mucho más rica, completa y llena de matices. Entonces, si recapitulamos, hemos analizado una idea que nos aleja de programar robots para tareas aisladas y nos acerca a construir una base de conocimiento común, que crece y mejora constantemente y de la que todos pueden aprender. Resumamos las ideas clave para tener la foto completa. Primero, hemos visto que los robots necesitan un tipo de conocimiento muy particular, multimodal, que combine muchos sentidos y anclado en el mundo físico. Las bases de datos para humanos no sirven. Segundo, la solución de RoboBrain es un grafo de conocimiento inmenso, una red que conecta conceptos a través de relaciones, como una red social para los objetos y sus funciones. Tercero, y esto es crucial, el sistema no solo almacena datos, aprende activamente y refina su propia estructura usando algoritmos de inferencia. Es un sistema que se hace más inteligente con el tiempo, como vimos con el ejemplo de la taza y la jarra. Activo para realizar tareas increíblemente complejas, desde entender el lenguaje humano hasta moverse con una delicadeza y un cuidado que antes eran impensables. El cambio de mentalidad es total. Es como pasar de una cultura de tradición oral, donde el conocimiento muere con la persona, a inventar la imprenta y las bibliotecas, haciendo el conocimiento persistente y universal. Y para cerrar, una reflexión que el propio artículo deja en el aire y que me parece fascinante. El sistema mejora no solo con datos objetivos, sino también con el feedback de los usuarios humanos. A medida que estos robots se integren en nuestras vidas, ¿qué implicaciones tiene que el sentido común de una máquina esté modelado no solo por la física del mundo, sino también por la retroalimentación colectiva y quizás sesgada de las personas que interactúan con ella? Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.